asignado liderazgo intencional, compromiso y responsabilidad. Y eso fue la introducción. En Juan capítulo 21, verso 4, Juan 21, 4, voy a leer la escritura y luego en Romanos 5, 5. Dios bendiga a cada ministro, a cada hombre y mujer de Dios. Dice Juan 21, 4, en el nombre de Jesús: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y el versículo 11 dice: subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. La red no se rompió. Y Romanos capítulo 5, verso 5, quiero que lo lea conmigo, por favor, repita conmigo: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Levante su mano derecha, por favor, y diga: abro mi corazón y recibo la palabra. Ella marca mi vida, marca mi destino profético, marca la iglesia. Vamos a vivirla, la vamos a atesorar y la vamos a compartir. No seremos los mismos, sino que seremos transformados por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea, diga un amén fuerte y aplauda la presencia de Dios esta noche. Tome su lugar esta noche. Diga conmigo: liderazgo intencional. Hablar de liderazgo en organizaciones, iglesias y ministerios implica conocer teorías, estilos y principios que se han estudiado y que se siguen actualizando en los tiempos modernos. En este sentido ha surgido ahora este tema del liderazgo intencional, que desde que el pastor Franklin Pacheco me habló del tema, tuve que comenzar a investigar, porque el tema del liderazgo es apasionante y los líderes que son buenos líderes o que quieren ser buenos líderes dejan de ser buenos líderes cuando no aprenden, porque el aprendizaje siempre será el factor clave en el liderazgo. Nunca uno deja de aprender. Somos discípulos, somos líderes, pero también vamos a seguir aprendiendo. Y liderazgo intencional se conoce como un enfoque de liderazgo consciente y proactivo, donde el líder actúa con propósito, valores claros y autoconciencia para influir en su organización, en su equipo de trabajo, enfocándose en el desarrollo de la gente y la consecución de los objetivos en lugar de reaccionar impulsivamente. Estaba leyendo que no hay un único autor que se pueda decir que fue el creador del liderazgo intencional, sino que James McGregor Burns introdujo la teoría del liderazgo transformacional, que implicaba influir para elevar la moral de las personas, un acto muy intencional. También se hace mención de Richard Boyatzis y su teoría del cambio intencional, que se centra en el desarrollo personal a través de la conciencia, un poquito más profundo. Este autor, el yo ideal versus el yo real. John Kotter define el liderazgo como influir en la gente voluntariamente para alcanzar metas, lo cual requiere intencionalidad en la estrategia. Y John Maxwell, que es tan conocido en el mundo cristiano, John Maxwell, aunque no usa el término directamente, su énfasis en la influencia y el aprendizaje de liderazgo se alinea con la intencionalidad. Es decir, que todos los autores, pero específicamente el autor latino, hispano, Nino González, pastor Nino González de Florida, lanzó un libro sobre liderazgo intencional, que ha sido un libro muy conocido en los últimos días. ¿Cómo se practica el liderazgo intencional?
se dice que se practica estableciendo intenciones diarias. Reflexiona sobre cómo tú quieres actuar y cómo puedes presentarte en cualquier situación. Cuando tú tienes ya un liderazgo intencional, es que tú no estás improvisando, sino que tú haces tu programación en base a lo que tú entiendes que vas a hacer en el día. Planificas las cosas con intención. Y nosotros los latinos tenemos que trabajar así, porque el latino es muy improvisado. Gracias por los dos amenes. Nos falta ser intencionales en las cosas. Hay mucha gente que son intencionales cuando están enamorados, eso sí. Tienen la intención y dicen, cuando yo la vea, yo voy allá afuera y le voy a decir. Pero la intención es importante. Pero se habla de liderar con el ejemplo, se habla de empoderar el equipo de trabajo, de tomar decisiones con propósito y también de cuidar a los demás líderes. Y esa es la introducción en el campo de la generalidad del liderazgo intencional. Pero yo quisiera hoy, a través de la Biblia, mencionarle el mayor ejemplo de liderazgo intencional, nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Cristo nos da las claves, porque cuando Cristo llega a la tierra, lo primero que hace es que establece a qué Él vino. Dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y lo primero que hace Cristo es tomar 12 hombres y intencionalmente toma esos 12 hombres, los capacita, los entrena para convertirlos en los instrumentos de Dios que iban a ser capaces de transformar su entorno. Desde que Jesús llega a la tierra, lo primero que toma son los 12 hombres. El recurso más importante son las personas. El recurso más importante son las personas. Y nosotros como líderes tenemos que entender eso y entender que ellos son clave. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Me llama la atención, hermanos, que Mateo dice llamando a sus 12 discípulos, y el versículo 2 dice los nombres de los 12 apóstoles son estos. Miren qué interesante, porque Mateo establece que a los que él llama son primero discípulos y luego son apóstoles. El problema es que se ha invertido. Ahora la gente quiere ser apóstol sin ser discípulo. En el versículo 1 Jesús llama a sus discípulos y en el versículo 2 envía a los apóstoles. Primero hay que llamar a los discípulos para que sean mentoreados, para que sean formados, para que sean preparados como líderes. Luego se envían como apóstoles, porque la palabra apóstol significa uno que es enviado. Y no solamente que lo va a enviar porque es un apóstol, sino que hay un pueblo apostólico que entonces puede ser enviado. Nosotros tenemos la idea de que solamente los apóstoles son enviados. No, un apóstol es enviado, pero también hay un pueblo apostólico que puede ser enviado. Es decir, usted puede ser enviado a la universidad, a abrir una célula, a ganar almas. Usted puede ser enviado al mundo de los negocios, a trabajar con los empresarios y a ganar para Cristo empresario. Usted puede ser enviado como un abogado para establecer el reino de Dios en el campo de la abogacía. Usted puede ser enviado al mundo del deporte y allí a los peloteros y a otra gente ganarlo para Cristo. Hay apóstoles que pueden ser enviados por el Espíritu Santo a ganar las almas para Dios. Si le va a dar el aplauso, déselo bueno en esta hora. Ahora mira lo que dice Marcos 3:13. Estoy en mi introducción. Después subió al monte, diga conmigo, subió al monte, y llamó así a los que él quiso. Y dice que estableció a 12. Y miren el propósito para qué se establecen los 12. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Miren qué interesante que Marcos dice que él los llama a los 12, número 1, para que estuvieran con él. Es decir, el primer propósito de Cristo, establecer su cuerpo de líderes intencionalmente,
fue para que compartieran con Él, para que estuvieran con Él. Ese roce diario, esa relación, esa comunión con sus líderes, esa comunión con las personas que Él iba a formar. Y a veces nosotros pensamos que liderazgo es solamente dirigir gente. No, liderazgo es comer con gente. Liderazgo es celebrar un cumpleaños con gente. Liderazgo es hasta hoy no, porque hoy no, aunque hay partido por ahí, no hay juego de béisbol, estamos aquí. Pero liderazgo es compartir un juego de béisbol con la gente. Eso es liderazgo también. Pastor, ¿y usted ve el juego? Sí, la ve. Yo sé que aquí hay cogidita y aquí hay liceísta y aguilucho. ¿Cuánto levanta la mano y alaba la gloria de Dios? Aleluya. Diga conmigo, para estar con Él. Eso me habla de comunión. Y luego de estar con Él, entonces para enviarlos a predicar. Entonces hay que tener intencionalidad en estar con la gente, trabajar con la gente, formar a la gente y compartir con la gente y luego enviarlos a predicar. A veces uno quiere enviar a la gente sin haber pasado tiempo con las personas. Entonces uno se convierte en un jefe, que el jefe que manda, vayan y hagan, pero no hay relación con las personas. ¿Sabía usted que en las organizaciones, y eso lo aprendí cuando estudié la carrera de administración de empresas, las relaciones informales, la organización informal tiene un valor muy grande, igual que la formal? La formal es todos los organigramas, quién dirige tal departamento, quién dirige tal ministerio, y eso es muy importante, la organización. Pero la organización informal es la que trata esas relaciones informales. Ustedes saben dónde se dan a veces las mejores bendiciones en las iglesias: en los pasillos, en los baños, en el área de la comida, porque ahí se resuelven cosas que a veces no se resuelven aquí. Porque usted está relacionándose con la gente, con el amor de Dios. Ahora, pastor, ¿por qué usted introduce de esa manera? Porque les quiero enseñar esta noche, es mi intención enseñarles que en los 3 años y medio que Cristo ejerció su ministerio en la tierra, Él hizo uso del liderazgo intencional en varias etapas. Y el Espíritu Santo me enseñaba en estos días estas etapas, y entendí que como pastores, como líderes, debemos trabajarla intencionalmente con nuestros equipos, con nuestras iglesias y con nuestros ministerios. Veamos 3 etapas esta noche que Cristo trabajó con sus discípulos, y nosotros también debemos trabajarla con la iglesia intencionalmente. Número 1, la primera etapa le he llamado, diga conmigo, cambio de mentalidad. Ponga su mano acá y diga cambio de mentalidad. El cambio en actitudes, en formas de pensar de los 12 discípulos, que eran los líderes de Jesús en ese momento que le estaba formando. Y yo quiero decirle que esos 12 discípulos los tenemos todavía. Y hay que trabajar intencionalmente para cambiar mentalidades en la iglesia. Por ejemplo, el lanzar juicio a la gente. Si usted busca Lucas capítulo 9, no lo voy a leer todo por razones de tiempo, pero Lucas 9 me habla de que Jesús quería entrar a la aldea de los samaritanos y dice que no le permitieron entrar y no querían que Jesús fuera allá. Y dice la Biblia que Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿tú quieres que hagamos descender fuego del cielo como Elías y los consuma esta gente? Entonces Cristo le dice: pero ustedes no saben de qué espíritu son. Y hermanos, yo estaba estudiando esto, y el lanzar juicio a la gente, eso no es de ahora, eso hace mucho tiempo que sucedió. Pero ¿por qué Jacobo y Juan querían hacer como Elías? Porque Jacobo y Juan fueron discípulos de Juan el Bautista, venían de esa línea. Y Juan el Bautista se asociaba mucho con la línea de Elías. Entonces, la mentalidad de los discípulos de Jacobo y Juan, ellos estaban enfocados en Elías. Entonces, a veces uno ve en la iglesia personas que están en la iglesia, que están en un ministerio,
pero puede ser que su centro, su modelo sea un modelo de otra persona. Hoy estamos nosotros con una crisis porque hay mucha gente que se parece más a predicadores de YouTube que... Porque, perdónenme, yo no estoy atacando a ningún predicador, pero lo que pasa es que yo he visto que cuando uno invita a alguien dice, pero él no se parece al pastor de él predicando, pero él lo que se parece a fulano. Entonces, si imitaran lo bueno de esos predicadores, pero entonces empiezan a imitar todas las cosas que no deberían imitarse. Entonces, por eso que a Jacobo y a Juan, Cristo intencionalmente tiene que llevarlo al monte. Se transfigura delante de ellos. Aparecen Elías y Moisés. Y cuando Elías y Moisés aparecen, ellos están locos. Ay, aquí está Elías, aquí está Moisés. Vino la nube y la voz dijo: ni es Elías ni es Moisés, ese es mi hijo amado. A él es que van a escuchar. Él es el modelo de liderazgo. Él es el centro ahora. No es Moisés, no es Elías. Alguien levante la mano y diga gloria a Dios. Tenemos que cambiar esa mentalidad, hermanos. A veces tenemos una mentalidad de que queremos estar en el Antiguo Testamento con rayos y truenos y centellas. Hermanos, perdónenme, yo he escuchado gente diciendo: me hubiera gustado estar en el monte Sinaí. Y yo le digo: ¿cómo es posible que digan eso? Porque si hubiéramos estado en el monte Sinaí, hubiéramos estado casi muertos todos. Y el escritor de los Hebreos dice: no se han acercado al monte que se podía palpar, se han acercado al monte de Sión. Se han acercado ahora a la compañía de millares de ángeles. Ahora usted está en un mejor monte. Usted está en el monte de la gracia, en el monte de la bendición, en el monte de la restauración de su vida. La primera etapa, diga conmigo, cambio de mentalidad. Jesús intencionalmente, como su líder, como su maestro, él trabajó con mucha intención con sus discípulos para cambiarle la mente. Y ellos eran expertos en algo que yo he llamado despedir a la gente. Los discípulos de Jesús fueron expertos en despedir a la gente. Le voy a poner varios ejemplos. Mateo 15:23. Cuando la mujer cananea estaba voceando: Señor, mi hija está atormentada. Y ellos le dijeron: despídela. Diga conmigo, despídela, porque da voces. Hermano, andan con él, estaban andando con Jesús y ellos querían que Jesús despidiera. Nosotros a veces queremos despedir a la gente hasta que no tengamos el mismo problema de la persona. Es fácil despedir a una mujer que está con una hija endemoniada y no tiene solución, porque tú no tienes el hijo tuyo endemoniado. Pero cuando tú tienes el hijo enfermo, cuando tú tienes la deuda, cuando tú tienes el problema, tú te vas a identificar con el otro. Porque por eso es que Dios permite procesos en la vida de los líderes, para que nos identifiquemos con la gente. Por eso somos compañeros de tribulaciones muchas veces. ¿Y por qué estoy pasando este proceso? ¿Y por qué estoy pasando esta enfermedad? Es porque tú vas a ser canal de bendición. Va a entender al otro, va a poder levantar al otro, va a poder restaurar al otro. Hermanos, el ruego de despedir a esa mujer parecía hasta espiritual, pero era una actitud de rechazo. Ella era cananea. En la historia de la alimentación de los 5,000, me gustó mucho esto, porque Jesús está frente a una gran multitud. Mateo 14:15. Y cuando se acercan los discípulos, le dicen al Señor: el lugar es desierto, la hora ya son las 8:50, despide a la multitud. Hermanos, y hoy, perdónenme, pero a veces nosotros los líderes, los pastores y los líderes, y yo sé que para todo esto tenemos el problema que comenzamos a hablar. Estoy cansado de bregar con gente. Si usted está cansado de bregar con gente, el Señor se lo va a llevar para el cielo. Sí, porque si usted lo llamó a esto, usted va a bregar con gente. Ya no lo va a decir más usted. Levante la mano, adore. Como dice Pacheco, alaba.
Una pregunta intencional. Jesús ve la multitud y el pasaje paralelo, los evangelios, Juan 6 habla también de este pasaje y le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Oye, el Señor tiene sentido del humor. ¿De dónde vamos a comprar pan, Felipe? O sea, a veces hay unas preguntas que son intencionales para ver qué tú respondes. Mire, como líderes, como pastores, cuando Dios te pregunte: ¿y cómo vamos a construir el templo? ¿Y cómo tú vas a pagar eso? ¿Y cómo tú vas a hacer la iglesia que crezca? No conteste a la ligera. No diga que no se puede. Porque si usted dice que no se puede, no se va a poder. Pero mejor dígale al Señor: Señor, Ezequiel fue el que le dijo: ¿vivirán estos huesos? Le dijo: tú lo sabes. Aleluya. Van a vivir porque tú lo puedes hacer vivir. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Ahora, lo más poderoso es que cuando están en esa dinámica, ellos están pensando que el maestro va a entender la lógica de ellos. 200 denarios no dan para esto. La panadería que queda más cerca, la de la Máximo Gómez, esto, lo otro. Y le dice el Señor: no tienen necesidad de irse. No lo voy a despedir. Denle ustedes de comer. Y hay un gran principio de liderazgo que quiero que lo anotes ahí. Resuelvan ese lío. Un gran principio que le quiero enseñar: no despidas a la gente como llegaron. No despida a la gente como llega. La gente llega hambrienta. La gente llega depresiva. La gente llega cabizbaja. La gente llega con muchos problemas. No la despida igual. Dios te dio el don. Dios te dio el poder. Dios te dio la unción. Ministrale a tu gente. Restaura a la gente. Por eso Cristo le dice que le mandó, según Marcos 6:39, lo mandó a hacer sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Hagan recostar a la gente. El descanso. Póngalo en una terapia. Póngalo en terapia. Hermanos, hay que tener hoy ministerios con intencionalidad. Hay cosas que se resolverán echando fuera un demonio, pero hay cosas que no se van a resolver echando un demonio, porque no es un demonio, es un trauma. Es algo que necesita terapia, que necesita intencionalidad de un proceso de sanidad en la persona. Así que haga recostar a la gente y dele el pan de la palabra, y dele el pan de vida, y dele el consejo adecuado, la consejería también. Ministerios de consejería con intencionalidad. Todo eso es tremendo. Diga conmigo: alimenten a la gente. Abrir células con intencionalidad. Fue en grupos de 50, de 100. O sea, Jesús le armó a los discípulos un diseño. Y la gente pregunta, y perdonen, ¿verdad? Porque este tema es muy amplio, pero la gente cree que el milagro de la multiplicación tuvo un solo propósito. El propósito era alimentar a la multitud. Un propósito era ese. Pero el propósito quizás más importante era no trabajar en la multitud, sino trabajar en los discípulos. Porque la intencionalidad de Cristo al multiplicar los panes y los peces fue que cuando Él levanta los panes y los bendice, dice que le pone los panes a los discípulos. Y los discípulos comienzan a dárselo a la multitud. Ellos entran en una dinámica que nunca habían entrado. Ellos comienzan a ver la multiplicación de los panes y los peces. Y la gente piensa que el milagro fue que aparecían. No fue el milagro igual que en el maná, porque el maná caía del cielo y seguía cayendo. Aquí no cayó pan del cielo. Aquí se multiplicaba a medida que los líderes le daban. Cuando ellos le estaban entregando el pan, la multiplicación comenzaron a verle en las manos. Intencionalmente Dios comenzó a hacer un diseño. Mientras ustedes den, ustedes van a recibir multiplicación. Por favor, alguien tiene que entender esta palabra.
Mientras estén dando, se va a multiplicar todo lo que está en sus manos. Y al final del milagro quedan 12 cestas. 12 cestas. ¿Cuántos apóstoles eran? En otras palabras, hay provisión para cada líder. Hay provisión para cada hombre, para cada pastor, para cada mujer de Dios. Hay una cesta llena. Levántame la mano y dile: gracias, Señor. Tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con lo? No, Dios no se queda con lo de nadie. Todo lo que tú estás sembrando con lágrimas, tú lo vas a ver cosechado. Vas a ver la bendición de Dios. Alguien tiene que aplaudir esta palabra hoy, por favor. Aleluya. Repita conmigo: y comieron todos, y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas. Así que no despida la multitud. Otra cosa que los discípulos en ese proceso de aprendizaje, esto en el primer punto, cambio de mentalidad. Haga así: cambio de mentalidad. La intención de Jesús era cambiar su mentalidad. Y ahora Jesús comienza y el Señor tuvo que soportar a los discípulos. Ustedes saben lo que es que unos niños quieren venir a Él. Los niños. Y dice la Biblia que ellos los reprendían a los niños. No, no vengan. Señores, y Jesús reprende a los discípulos. Me imagino que Pedro por poco estaba diciendo: despídelos. Ese es el lenguaje de ellos: despide a los niños. Y hermano, a veces nosotros tenemos la misma actitud. Porque hermano, cuando el niño se acerca aquí al altar y va a la batería, yo sé que quiere romper un parcho y cuesta. Pero cuando viene al piano, él lo que te está diciendo: yo quiero ser el próximo músico de esta iglesia. La iglesia tiene que tener la intencionalidad. Yo tuve que aprenderlo. Yo veía a los niños que se acercaban a los instrumentos. Entonces, hermano, perdóneme, yo sé, uno tiene celo por las cosas de Dios y viene, pero a veces hasta la forma de nosotros corregir a la gente. Porque a niños, hay gente que lo han marcado, que después lo traumatizan. Pero esos niños, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerlo en escuela de música. Tenemos que ser intencionales. Dios me permitió abrir el año pasado la escuela de música chequina. Y hemos estado mirando niños con unas características maravillosas. Porque Dios va a levantar una nueva generación de adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Déselo fuerte el aplauso. Dígale al que está a su lado: tenemos que ser intencionales. Ahora, la segunda etapa del liderazgo intencional de Jesús con sus discípulos le he llamado alineamiento de la visión. Diga conmigo: alinear la visión. Significa crear, comunicar una imagen futura deseada, asegurando que todos los equipos comprendan y trabajen hacia un objetivo común, integrando sus acciones hacia la meta que tenemos. Es decir, cuando todo el mundo está caminando en la misma dirección, estamos alineados a la visión, alineados a las metas, alineados al propósito. Entonces tenemos ahí una sola visión. Un equipo alineado es un equipo que aspira a lograr lo mismo. Y hermano, tenemos que entender que no podemos estar hablando de mi ministerio. Eso ha hecho mucho daño. Mi ministerio, mis dones. No. Tenemos que hablar la palabra nosotros. Mi iglesia. Somos uno. El éxito tuyo es mi éxito. El éxito de Franklin es mi éxito. El éxito de esta iglesia es el éxito de todos. El liderazgo intencional se centra en cómo alinear la visión de una organización o de una iglesia con las acciones que se toman a diario. Las acciones que se toman a diario son muy importantes. Las acciones diarias. Una de las formas, las prácticas de ejercer liderazgo intencional es establecer intenciones diarias. Ahora, yo pude ver cómo Jesús agarró esto de liderazgo intencional. Él era el doctorado lo tiene Cristo, la maestría, el PhD.
Cristo establece las acciones diarias. Él tenía que tomar a sus discípulos y en 3 años comenzar a modelarle y a caminar con ellos diariamente para que ellos entendieran lo que Él quería que ellos hicieran. Las cosas que nosotros queremos que la gente haga, nosotros tenemos que hacerlas y hacerla con ellos. Como líderes, como pastores, las acciones diarias hablan más que las palabras. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Jesús llega a Jericó, Lucas 19:5. ¿Y quién iba a decir que cuando Jesús llega a Jericó andan con sus discípulos? Y los discípulos se iban a imaginar, porque Cristo le había dicho a ellos: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ahora el propósito era, hermanos, es importante, hay que tener intencionalidad en esto que le voy a decir. Porque a veces nosotros tenemos la intención de darle un cargo a las personas. Y yo no estoy en contra del cargo, pero a veces hay personas que tienen mucho cargo y poca carga. Hay gente que tiene mucho cargo en la iglesia. Yo soy aquí el que tengo 10 años, este cargo está oxidado. Y si no está oxidado, gloria a Dios que tiene muchos años. Pero tenga cuidado, no se ufane, no se engrandezca por los años que usted tiene en una posición. Sirva con humildad. Renuévese en la posición, adore a Dios y sírvale a los demás. Mire la posición como un privilegio. Ahora, Jesús le había dicho: vengan y yo los haré pescadores de hombres. ¿Ustedes creen que fue fácil ellos transicionar y alinearse a esa visión? Cristo, mire, el Señor, hay que ser intencionales. Si uno se deja llevar por el consejo, vamos para allí. No, pastor, está lloviendo, no podemos. La gente empieza a decirle que no se puede. Van a Jericó, pero ellos nunca se iban a imaginar que Él iba a decirle a un hombre que está subido en un árbol: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo abra una célula en tu casa. Voy para tu casa, Zaqueo. Y los discípulos mirándose. ¿A quién? Al publicano. Ay, yo imagino los sudores que los discípulos tuvieron con Cristo. Pero tuvieron que ir allá. Y en la casa de Zaqueo, Zaqueo se levanta y dice: si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Y está Pedro mirando a Juan y a los discípulos. ¿Qué locura es esta? Es que los haré pescadores de hombres. Hoy vamos a pescar un tiburón. Alabado sea el nombre del Señor. Zaqueo, uno difícil. Dele la mano a su hermano y dígale: pescadores de hombres. Liderazgo tiene que ver con influencia. Liderazgo tiene que ver con influencia a personas, marcar gente. Tú eres un líder que puede marcar tu comunidad, marcar tu sector, marcar tu trabajo donde trabajas. Liderazgo no es tener un cargo en la iglesia. Liderazgo no es estar en un púlpito. Liderazgo es ejercer influencia con el Espíritu Santo en el área que Dios te ha puesto. Van a la sinagoga, está en Lucas 13, y ven una mujer encorvada que tenía 18 años ahí. Y los discípulos ahí. Y ven que el Señor le dice: sé libre de tu espíritu, de ese espíritu de enfermedad. Una clase de liberación, pero una clase práctica. Ahí mismo la liberó. Le está enseñando a los discípulos que el reino no es pose. El reino no es tener muchos seguidores en YouTube. El reino no es tener un Facebook bonito, aunque no estoy en contra de eso. El que quiera tener su Facebook, que lo tenga, su canal de YouTube también. Pero lo que quiero dejar dicho, que es más que una pose, es más que una apariencia. El liderazgo es libertar al oprimido, sanar al quebrantado de corazón, levantar a la gente que necesita ser levantada. Pero lo que más me impresiona, y estoy en este punto número 2, alinear la visión para un equipo de trabajo no es fácil. Yo creo que la prueba de fuego de Jesús con los discípulos fue cuando llegaron a Samaria. Juan capítulo 4. Hoy llegan a Samaria, y cuando están en Samaria, ustedes saben la historia mejor que yo. Él va a hablar con esa mujer. Los discípulos desaparecen.
Ellos ni siquiera dijo despídela. Los que se despidieron fueron ellos. Ellos se fueron al colmado. Ellos se fueron a comer. Yo creo que ni al Señor le dijeron casi: Señor, nos vemos ahora. Porque le era necesario con intencionalidad. Hay lugares que hay que ir con intencionalidad. Vamos a abrir una iglesia en tal lugar. Vamos a trabajar en tal lugar. A veces uno está esperando que Dios, no, pero Dios te está esperando a ti, que tú decidas lo que tú vas a hacer. Y van, y cuando están hablando con la mujer, ustedes saben la historia, que mientras están hablando con la mujer, los discípulos están por allá. Ellos llegan y miren lo que dice el texto. El texto dice: en esto vinieron sus discípulos, verso 27. Se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo al Señor: ¿qué tú preguntas? ¿Qué habla con ella? Ellos estaban chivos, porque el Señor le daba un boche a cada rato a ellos. Porque el liderazgo es corrección. Liderazgo es corrección. Alineamiento no es: ay, qué bueno, todo está bien. Cuando te alinean hay que corregirte, pero hay que corregirte para que tú seas un mejor líder. La mujer deja el cántaro, la mujer se va, y entonces los discípulos están viendo una escena y ellos no están entendiendo lo que está pasando, sino que el tema de ellos es: Rabí, ¿tú comiste ya? Rabí, ¿tú comiste? Nosotros ya comimos, pero tú no has comido. Y le dice el Señor: yo tengo una comida hace rato que ya yo me la comí. Hacer la voluntad de mi Padre. Ustedes estaban comiendo arroz con habichuela y ustedes no están entendiendo que aquí había un banquete de salvación, un banquete de liberación, un banquete de reino. Y entonces el Señor, según algunos escritores, piensan que había como un sembradío al frente donde estaban hablando, y le dijo: alcen los ojos y miren los campos, que ya la cosecha está lista. En otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: alcen sus ojos, porque abran los ojos. Digan conmigo: abran los ojos. Visión, visión. Miren los campos sembrados, la cosecha está madura. Había un refrán que se decía, que lo utilizaban cuando veían que todavía la cosecha no estaba. Le faltan 4 meses para que la cosecha venga. Y a veces estamos nosotros así pensando: en algunos meses la iglesia va a crecer, en algunos meses Dios me va a bendecir, en algunos meses se va a levantar tal ministerio, cuando Dios quiera. No. Abre los ojos, alza los ojos, mira, ten la visión de Dios, porque el tiempo es ahora. Ya llegó el tiempo de la multiplicación, llegó el tiempo de la cosecha, llegó el tiempo de tu familia, llegó el tiempo de que le predique a esa persona, llegó el tiempo de que te multiplique, llegó el tiempo de que abramos células, llegó el tiempo. Hermanos, no podemos estar esperando a Dios cuando Dios nos está esperando a nosotros. Yo estoy seguro que ya hay gente preparada en este año para venir a los pies de Cristo a esta iglesia. Ya están listos. Lo que falta es gente con visión de cosecha. Diga conmigo: visión de cosecha. Pero hermanos, y me he concentrado en los discípulos, porque a veces nosotros tenemos, yo no veo a los discípulos en la Biblia, solamente los veo aquí. Yo me veo en los discípulos. ¿Sabe cuál fue el gran golpe para ellos? Cuando Jesús le está diciendo: alcen los ojos, ya la cosecha está lista, venían los samaritanos ahí. Que la mujer les había hablado a todos, y ahora venían bajando los samaritanos. Y cuando le dijo, los samaritanos le dijeron: quédate con nosotros. Había un prejuicio racial, y ustedes se lo saben eso. Samaritano y judío no se llevaban. Y ahora Cristo decide quedarse 2 días con ellos ahí. Y no solamente ellos no pudieron irse a comer pan, se tuvieron que quedar ahí en Samaria. 2 días bregando con los samaritanos. Hermano, el alineamiento no era para los samaritanos. El alineamiento no era para los inconversos. Y si Dios nos prepara a nosotros para quedarnos 2 días trabajando con los alcohólicos, con la prostituta, con los homosexuales y con la gente, y si viniera una multitud de 50 o 100 personas aquí y nos dice a cada uno:
quédate 2 días conmigo enseñándome el evangelio. Y van a venir tatuados, y van a venir con su arete, y van a venir con todas sus cosas. Los amenes se acabaron ahora. Yo no estoy diciendo que usted cambie su manera de pensar. No estoy hablando de que le permitan a la gente hacer cosas. No, le estoy diciendo alimenten la gente, sanen la gente, predíquenle a la gente, dejen que el Espíritu Santo se encargue de lo demás. El que comenzó la buena obra la perfecciona, la termina. Levante la mano conmigo y diga: cambio de mentalidad, alineamiento de la visión con intencionalidad. Eso es muy poderoso. Pero quiero ir cerrando con la tercera etapa que Jesús tuvo con sus discípulos. Porque en esos 3 años y medio le tengo una información importante. No sé si usted lo había pensado. Este es una mensaje de enseñanza. Cristo, ¿a qué le había enviado a los discípulos? A predicar. Diga conmigo: los envió a predicar, los envió a sanar, a echar fuera demonios. Pero en 3 años nunca Jesús los envió a ser discípulos. No, no aparece. Es en Mateo 28, después que Él resucita. Cuando Él se va, por tanto, id y haced. Es que Él no lo podía enviar a ser discípulos porque ellos todavía estaban incompletos. Ellos todavía no estaban trabajados. Entonces hay un alineamiento espiritual y emocional con intención de ser discípulos para luego hacer discípulos. Entonces, hubo una conversación que se filtró en ese momento. Ellos pensaban que Jesús no lo estaba escuchando. Y entonces 2 de ellos dicen: ¿quién va a ser mayor entre nosotros? Todavía pensando en el cargo. ¿Y quién se va a quedar cuando Pacheco? Todavía. Tú sabes que una persona un niño estaba viendo un concierto y vio y dijo: papá, yo quiero ser el más fácil de todo, de esa orquesta. ¿Cuál? El que lleva el palito solamente, es así. Agarra ese palito para que tú veas. Es fácil criticar al del palito, pero agarra el palito. Por favor, levántame un pie, por lo menos, hazme una seña. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Tú sabes que Juan se cree la última Coca-Cola del desierto. Fulano. Dice que hubieron 2 que salieron: Señor, en tu reino, ponme a la derecha y a mí a la izquierda. Ellos tenían su problemita. Y Jesús ese día tuvo un acto de intencionalidad. Y hay que hacer cosas intencionales en la iglesia, porque ahí se prueban. ¿Cuál fue el liderazgo intencional de Jesús en ese momento? El lavatorio de pies. Se quitó el manto, se puso la toalla, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Estaba mirando en la escuela de liderazgo intencional que una de las cosas de liderazgo intencional es liderar con el ejemplo. Con el ejemplo. Y Jesús le dijo: porque ejemplo os he dado. Y si yo les lavé los pies a ustedes, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Y déjenme decirle algo, hermanos. A veces nosotros queremos liderear bien a personas que vienen de afuera y no hemos aprendido a liderearnos a nosotros mismos. A veces tenemos un liderazgo que entre nosotros aquí, eso no pasa aquí, eso es allá en Chequina. Que el asunto es que la gente comienza a ver a otro líder como competencia. Y que los discípulos estaban así. Ellos estaban mirando como competencia. Cristo tiene que aterrizarlos. Le lava los pies. Va donde Pedro: tengo que lavarte. A mí, Señor, tú lavarme. Esa era la función del esclavo. Esa era la función del siervo. Pero Cristo se hace esclavo. Cristo se hace siervo.
Y entonces ahora le dice Pedro: no, a mí tú nunca me vas a lavar. Si no te lavo, no tendrá parte conmigo. Ah, pues lávame la cabeza, lávame la espalda, lávamelo todo. Es verdad, te necesito. Pedro era medio volado, pero cuando Pedro aterrizaba, se humillaba y recibía liberación y recibía bendición. Y hermano, yo le voy a decir algo. No importa los años que tengamos, hay veces que usted necesita ayuda, necesita corrección, y algunos necesitamos liberación. ¿Usted me está diciendo que yo estoy endemoniado? No, puede estar medio influenciado. Yo no estoy endemoniado. No, usted está medio oprimido. Pero Pedro en una ocasión pensó que no necesitaba liberación. Porque hay gente que mientras más usados son, piensan que ya. Bienaventurado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso fue mi Padre. Ahí andaba Pedro. Yo estoy bajo unos códigos. Unos códigos de revelación. Los códigos. Y después ahí mismo. Tú no vas a morir. Tú no puedes ir a la cruz. Quítate, Satanás, delante de mí. Y no era que estaba endemoniado. No quiero que piensen eso. No es una teología de demonio que no quiero asustarlo. Lo que estoy diciendo es que miren el carácter voluble. Simón, caña de pescar. Pedro, roca. A veces Cristo le llamaba a él Simón. Y cuando le llamaba Simón, él entendía, era su parte frágil. Pero tú eres Simón, pero yo te digo que tú eres Pedro. Porque lo grande de Cristo es que aunque tú seas Simón, Él te ve como Pedro. Él ve tu potencial, Él ve tu futuro, Él ve tu cambio, Él ve lo que Dios puede hacer a través de ti. Me salí un poco, pero es que estas son las cosas que pasan. Estoy en el mismo tema, pero es demasiada información. Diga conmigo, alineamiento. Entonces, Cristo tiene que alinearlos, tiene que hacerlos entender y sus emociones. Hermanos, ¿cuál es la intención de nosotros ser líderes? ¿Por qué quiero un cargo en la iglesia? ¿Cuál es la intención? Hermano, ya yo he entendido. El asunto es no todo lo que están sirviendo en las iglesias tienen la intención correcta. Y como yo sé la intención, no te preocupes, por los frutos lo conoceréis. En algún momento se saldrá algo que va a decir: pero esa es la intención. Es mejor tener las motivaciones correctas. Hermanos, yo no vengo a establecer nada. Yo respeto a este hombre de Dios, Pastor Pacheco, su cuerpo de líderes. Pero si toman un consejo que le quiero dar, se lo voy a dar como un consejo. No dejen muchas personas, no dejen a alguien por muchos años en un cargo. Traten de renovar las posiciones en la iglesia. Porque se lo digo porque es que a veces hace daño. La gente se aferra a la posición. Es más, hay personas que se aferran tanto a una posición, se le quita la posición y se van de la iglesia. La posición no salva, el cargo no salva. Tú tienes que tener algo, tú tienes que tener identidad. No es el cargo que te hace a ti, tú haces al cargo. O sea, antes de tener el cargo, miren, a veces uno cree que Dios se agrada por el ministerio que uno tiene. Sí, y uno dice: no, es que yo estoy sirviéndole a Dios en el ministerio, yo hago esto en la iglesia. Qué bueno, sigue haciéndolo. Pero si no lo hiciste, si pusieran a otra persona, ¿cómo te sentirías? Cristo no había comenzado a ministrar todavía. Cristo no había sanado a un enfermo. Cristo está siendo bautizado y la voz del Padre se oye: ese es mi hijo amado. Tú eres su hijo amado, aunque no tenga cargo. Tú eres su hijo amado, aunque todavía no tenga una posición. Tú tienes que mantener esa identidad de hijo, porque es mejor ser hijo que sirve y no ser alguien que sirve y que no entienda que es hijo. Esto parece vigilia. Tengo que entregar en 10 minutos. Hermanos, es que el Espíritu Santo me está llevando a otros pasajes. Me está llevando.
¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo y el otro? Mire, y luego voy a decir una cosa. El pródigo tuvo problemas de conducta, pero no de identidad. Volveré a mi padre. Me voy a conectar con mi padre. Volveré a la casa de mi padre. Pero el que se queda adentro, el resentido, tenía problemas de identidad, tenía el cargo, pero no tenía conexión con el padre. Y le dice: tú siempre le das todo a mi hermano, tú lo pones a predicar más que yo. Le pusiste este cargo. Y le dice: pero mi hijo, abre la nevera, tú podías hacer un chivo aquí, el cabrito, tú podías hacer todo porque todo es tuyo. Cuando tú ves a alguien reclamando muchas cosas en la iglesia, es que le hace falta identidad y no conoce al Padre, no conoce a su paternidad. Alguien aplauda. Déjate de estar criticando la iglesia y criticándolo todo. Yo no he hablado con Franklin Pacheco, Perdonen, pero uno viene a estas iglesias y habla lo que no se atreve a hablar allá. Porque como yo me voy ahorita y ustedes se quedan con Franklin. Y los pastores, cuando pasan esas cosas, los pastores estamos así. No podemos ni mirar para atrás porque ya el pastor me miró. Eso fue a mí. Levante la mano y alabe. Glorifique el nombre del Señor. Tengo que cerrar esto. Entonces, cuando yo veo a Jesús con sus discípulos, Cristo lo que está buscando es un liderazgo verdadero, sano. Diga conmigo: liderazgo sano y con la intención correcta. ¿Quién será la jerarquía? ¿Quién que va a mandar? Los líderes somos siervos. El problema del liderazgo, ¿ustedes saben cuál fue el problema del apostolado moderno? Estoy dando algunos tópicos y tips porque son importantes. Que nosotros le pusimos jerarquía. Apóstoles allá arriba. Entonces el apóstol, lo que pasa es que ahora la idea de un apóstol es tener como un papa evangélico. Infalible. Lo que diga el apóstol, lo que diga. No, esa no es la idea de Dios. Entonces vemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores por aquí abajo y maestros. Hermano, no era la idea. No son títulos jerárquicos para enseñorearse. Yo creo en la honra. Yo creo que hay que honrar a un apóstol, pero yo creo que hay que honrar a un pastor. Hay que honrar a un maestro. En el Talmud dice que si tú querías destruir a los judíos, tenías que destruir sus maestros. Entonces el asunto es que nosotros hemos estado trabajando con un orden jerárquico que lo que ha traído es mucha división y mucho problema a la iglesia. Y hubo un apóstol, un profeta, amigo mío, hace muchos años, que dio una enseñanza que se me quedó grabada. Por eso le doy el crédito a él por esa enseñanza. Que él decía que los apóstoles y los profetas son fundamento. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pero él decía que el apostolado lo que es fundamento, y el fundamento siempre se pone abajo. Cuando Pablo dice: yo Pablo, apóstol y siervo del Señor Jesucristo, la traducción ahí es doulos, que es yo soy esclavo. Pero el tipo de esclavo que refería a Pablo eran los que se llaman los esclavos que en las embarcaciones estaban en el tercer nivel de abajo remando. Ellos no se veían, ellos no estaban buscando gloria, ellos no estaban buscando view, ellos no estaban buscando nada de eso. Ellos estaban buscando llevar adelante la maquinaria del evangelio, plantar una visión, plantar apostólicamente en nuevos territorios, llevar el reino para que el reino se expandiera. El último milagro que vieron los discípulos después de la resurrección fue algo muy poderoso. En Lucas 5, ustedes ven cuando Cristo hizo el milagro de los peces para que Pedro viera
no había pescado nada. Ya ustedes saben la historia. Pero cuando uno lee Juan 21 y Lucas 5, uno tiene que ver que son episodios parecidos, pero tuvo una diferencia. Por ejemplo, en Lucas 5, el propósito era revelar el poder y el propósito del llamado para el nuevo ministerio. Por eso cuando el Señor hace el milagro, los peces vienen, Pedro se pone de rodillas. Apártate de mí que soy pecador. Ahí los llama al ministerio, los llama al liderazgo. Los voy a hacer pescadores de hombres. Pero en Juan 21 es para recordarles ese llamado que es sobrenatural. Hermano, a veces uno piensa que uno se la cree. No, cuando yo predique, cuando yo diga esto, ellos van a caer. Cuando yo diga esto, se van a convertir. Y a veces tú tiras el mejor mensaje y no pasa nada. Y a veces tú estás ayunando y orando, y no estoy diciendo que no lo haga, hay que ayunar y orar, pero a veces uno se cree que uno, y uno se lo cree, y a veces Dios te hace pasar por cosas, porque hermano, no depende de nuestra habilidad. Maestro, yo he trabajado toda la noche y no he pescado nada. En otras palabras, yo soy un experto en el oficio de la pesca. Tú sabes de milagro y de tumbar gente. Tú sabes de resucitar muertos, pero de pesca sé yo. Así que no hay peces. Tírala, porque vas a pescar. No te lleve por tu habilidad, no te lleve por tu conocimiento ni de tu experiencia. Llévate del Espíritu Santo y de la voz de Dios que te dice: hazlo ahora. Si Dios te da una palabra, hazlo. Aunque tu lógica, aunque tu conocimiento te diga que no hay, va a haber, porque ya Dios lo dijo. Y en Juan 21 el propósito era restaurar su fe. Pero ¿cuál fue la diferencia? Hermanos, en Lucas 5 dice que viene una cantidad grandísima de peces y dice que se rompía la red. Pero en Juan 21 dice que sacaron a la red, a la tierra. Diga conmigo, 153 peces. Diga conmigo, y la red no se rompió. En Lucas 5 hay peces, pero no hay redes fuertes. En Juan 21 hay 153 peces grandes, pero la estructura de liderazgo estaba fuerte. A veces el crecimiento de la iglesia depende de la estructura de la red. Una estructura de liderazgo fuerte puede sostener un crecimiento acelerado. ¿Usted cree que Dios no tiene la capacidad de que se salven 500,000 personas? Pero Dios no lo hace así, porque Dios quiere que nosotros nos preparemos como líderes para atender a esa gente. Porque si no, la red se rompe. El problema en muchas de nuestras iglesias no está en ganar, ha estado en la red que tenemos para retener. Y el problema es que nosotros tenemos, el problema es que hemos tenido esa mentalidad de: pastor, hay que visitar a fulana que hace mucho que no viene. Oye, diciéndole a un pastor que hay que visitar a fulana, en vez de decir: pastor, yo visité a fulana. Porque nosotros somos presidencialistas y queremos que el pastor lo haga todo. No, nosotros somos la extensión del ministerio pastoral. Nosotros, cuando vamos a un lugar, el pastor está yendo a través de nosotros, nos delegó esa autoridad. Pastor, ¿y usted no va a estar en la oración? Pastor, ¿y usted no va a estar en tal lugar? Hermano, dígale al que está a su lado: ni Bob Bunny. ¿Se acuerdan de Bob Bunny que quería? ¿Quién? Pichaba, bateaba. ¿Se acuerdan de los muñequitos? ¡Pah! Iba a pichar. ¿Por qué las redes se rompen hoy, como pasó en Lucas 5? Porque hay talento, pero no carácter. ¿Por qué se rompen redes en las iglesias y muchas veces no se retienen las personas? Porque el liderazgo tiene más emoción que compromiso.
Dánzame, háblame en lengua, está bien, todo lo que tú quieras. Visítame al nuevo creyente. Llévele una compra de comida al que no tiene trabajo. Tráeme gente a la iglesia los domingos. No sea come solo. ¿Por qué las redes se rompen? Porque no hay líderes que estén dispuestos a pagar el precio del crecimiento. La salvación es por gracia, pero el crecimiento y el trabajo en la obra tiene un precio que pagar. El compromiso, la integridad. Hermanos, yo les quería decir algo. Yo sé que ustedes lo van a aceptar. Hay un problema ahora en las iglesias. Hay muchísimos líderes que no se congregan, no quieren congregarse. Eso es allá. Aquí Franklin no tiene problema. Mientras más años tiene la gente en el evangelio, ahora se ha puesto más fría la gente. Hermanos, pero David, no tiene que darnos vergüenza. David siendo rey, dice en uno de los salmos, pero mira, mi anhelo es estar todos los días en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo. Y yo no estoy hablándole de un punto de vista con una religiosidad, no estoy hablándole práctico. Una vez cada mes, usted lo ve. ¿Dónde tú estabas? No, varón, yo estaba haciendo mucha diligencia. No podemos decirle a la gente que vengan un día a la iglesia si nosotros no venimos. Es con el ejemplo que se modela. Ya cenaron ustedes me están mirando. Levanten la mano, levanten la mano. Nos vamos, ya nos vamos. Dios mío. Yo quería predicar, pero el Señor me tiró para la conferencia. Qué cosa. El compromiso del liderazgo y el arma más poderosa. Y al final, el asunto es mejor retener 153 peces que miles que se rompe la red. Y el Señor me trató conmigo. Hermano, a veces uno está obsesionado con los números. ¿Cuánta gente tenemos? Tenemos que y no estoy hablando de que no hay que tener metas de crecimiento. No me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que a veces uno se enfoca en los números y se le olvidan las personas, el valor de la gente. Tenga metas, pero metas realistas. Los 153 peces eran grandes. Ellos lo que podían manejar era 153 peces nuevos. Y Dios le dio 153. Y cuando ellos vienen con los 153, a donde el Señor, mira lo que trajimos, el Señor los estaba esperando con un pez asado para alimentarlos a ellos. Porque siempre uno tiene que ser alimentado en la visión acerca de los peces, acerca del reino, acerca de la necesidad de la gente. El Señor lo que estaba era en peces. Fue tan grande que el símbolo cristiano que se usó en las catacumbas en la historia de la iglesia, ¿cuál fue? Los peces, el pez. Es que ellos tenían esa mentalidad, su visión cambió. Por eso es que la iglesia primitiva fue tan poderosa. No tenía internet, no tenía la tecnología que tenemos nosotros ahora, pero impactaron el imperio romano, acabaron positivamente el sistema, se introdujeron, habían cristianos por todas partes, porque ellos vivían a Cristo, porque ellos tuvieron intencionalidad. Cada vez que tenían a una persona en un lugar que no era cristiano, ellos aprovechaban siempre la oportunidad para testificar de Cristo. Y ellos tuvieron esa experiencia. Finalmente, cuando comen, Jesús siempre le daba de comer primero y después le venía a dar el fuetazo. Cuando yo invito a comer a algunos de los líderes de la iglesia, dicen, el pastor me invitó a comer, hay problema. Los grandes negocios se hacen en comidas. Los orientales se sientan y hacen sus negocios. Tú le invitas a comer a alguien y ahí les pone una visión. Les pone y también lo corrige y le dice, para que vea que no es nada personal, que tú amas a la persona. Los líderes tenemos que pasar tiempo con la gente. Y hermanos, después que comen le dice el Señor a Pedro, Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas más que estos? Wow. Muchos predicadores han predicado sobre eso, que fueron 3 veces que lo negó, que fueron 3 veces que le preguntó. Otros predicadores dicen que las expresiones ahí en el griego eran: tú me agapao, el amor ágape, el amor más elevado. Y Pedro le respondía: yo te fileo, yo te amo, pero como el amor mío es relacional, como un amigo. Y tú me agapao. Y después Jesús la 3.ª vez se baja al nivel de Pedro: tú me fileas. Entonces, wow, el Señor es tremendo. El Señor quería llevar a Pedro a que comprendiera que él tenía sus limitaciones. Él estaba todavía, porque Jesús nunca va a llamar gente perfecta, sino Jesús va a llamar gente dispuesta. Tú no eres perfecto, pero si está dispuesto, Él te perfecciona en el camino. Y le da la palabra que necesitamos hoy para ser líderes intencionales. Le dice: pastorea mis ovejas. Lo primero que le dice: apacienta mis corderos. Los corderos, los nuevos. Preocúpate por los nuevos. Hermanos, tenemos que romper tantas cosas. Venimos a la iglesia y entre nosotros aquí saludamos a la misma gente siempre. Perdónenme. Nos abrazamos entre nosotros. Tenemos el mismo grupito, el cancito. Y a veces tenemos 4 o 10 gente que están así, esperándonos. A veces no nos sabemos ni siquiera los nombres de la gente. Yo no sé si le ha pasado aquí, pero allá no ha pasado. Vino el señor gordito, vino la señora de los lentes, el hombre de la camisa de cuadro. Lo llaman así. Hay que identificarlo porque no sabemos los nombres. Apacienten mis corderos, breguen con ellos. Dios lo que te dice: ámalos, dedícale un tiempecito de calidad, una llamadita por teléfono. ¿Sabe qué aprendí yo en los viajes que yo hacía como pastor? Que siempre le traía regalos. Y mi esposa es loca, el lenguaje del amor de ella son los regalos. Y le quería traer regalos. Y yo le dije: Giovanna, vamos a llevarle regalos diferentes a diferentes hermanos de la iglesia. Y vamos a comenzar a marcar a gente que nunca se le ha regalado nada, para que la gente vea el amor de Dios. El amor de Dios hay que demostrarlo con actos de misericordia, de amor, de bendición. Apacienten mis corderos. Tú me amas, apacienta mis ovejas. Tú me amas, pastorea mis ovejas. Entonces le está diciendo: tienes que tener intencionalidad. Pero entonces le dice algo: todo va a derivarse del amor. Porque al final, hermanos, liderazgo sin amor no funciona. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Puedo tener todos los dones de profecía, ciencia, pero si no tengo amor, nada soy. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Necesitamos darle más importancia al amor que a los dones. Pablo le dijo: ustedes tienen todos los dones, a los corintios. Le dijo: mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y el próximo capítulo es el amor. Cierro con esto. Y como hay gente que son difíciles de amar porque ellos mismos como que se cierran y no quieren dejarse amar. Hay gente que son difíciles. ¿Cómo yo puedo amar en un mundo de traición, en un mundo donde la gente me puede fallar, en un mundo donde la gente se puede portar mal, en un mundo donde la gente me puede traicionar? Yo puedo amar con el amor que Dios me da. Y Romanos 5:5, quiero que se ponga de pie, que lo diga conmigo. Diga conmigo: el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido entregado. Así que tú puedes amar con el amor de Dios porque el amor de Dios se te derramó a ti ya.
Ahora tú puedes ser un canal para que el amor de Dios toque a otras personas. Esta noche es una noche para nosotros decirle al Señor: yo quiero liderear, quiero ser un líder conforme a tu corazón. Levante su mano conmigo. Señor, esta noche es una noche tremenda. Es una noche donde has tratado con nosotros. Más que un cargo, más que una posición, Señor. Señor, necesitamos tu amor entre nosotros. Necesitamos volver, Señor, a la fuente que eres tú. En esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados como miembros, como líderes, hasta como pastores. Te pedimos perdón por nuestros prejuicios. Te pedimos perdón por despedir a gente. Te pedimos perdón por no entender el propósito, ¿cuál es? Que el propósito es hacer discípulos. Que el propósito es restaurar personas. Padre, y que en esta noche se siembre en esta casa esta semilla de esta palabra y comience. Tómele la mano a su hermano, levántesela y diga conmigo: declaro sobre ti el amor de Dios. Que nos amemos de corazón, que estemos en unidad en el Espíritu, que seamos intencionales en buscarnos, en honrarnos, en no dividirnos, en no criticarnos, sino en trabajar unidos con la unidad de Dios, la unidad de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caminaremos juntos y unidos en la visión de esta casa y de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús declaramos ahora ese poder de la unidad, del alineamiento, de la visión. Sana mis emociones, sana las emociones de mi hermano, restáuranos y que la red no se rompa y que podamos estar, Señor, alineados a tu amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén.